Chacha, ¿cómo estamos? En la cancha de Olimpo, el Chuchumengo local se enfrentaba a Sarmiento de Idiazábal. El equipo de CTKC tratando de sumar los 3 puntos para ir asegurándose una de las primeras posiciones en la zona B del torneo Apertura de la Becar Varela, y Sarmiento de Idiazábal intentando sumar los 3 también para meterse entre los 4 clasificados. Primera de Olimpo, arrancaba con todo el partido el Piojo Foscardo, que tenía esta posibilidad y que Arnulfo decía que no, tras la buena llegada entre Ponce y el Piojo. La fallida salida de Jaurena que quedaba en el piso, salida de Arnulfo que terminaba tapando una muy buena llegada tras la habilitación para el Piojo. Remataba, lo tenía encima el 1 que tapaba la primera llegada de peligro. Entonces se salvaba Sarmiento de Idiazábal, se salvaba el albinegro. Otro cabezazo que daba en el poste ahora tras el tiro de esquina que llegaba desde la derecha. El que cabeceaba era el jugador Fenoglio, que tiraba la pelota hacia arriba, daba en el horizontal y caía atrás del arco de Arnulfo. Una pelota más detenida entonces para Olimpo, centro de Neira. Arnulfo con los puños que lo terminaba noqueando con la pelota al Nacho Ponce, quedaba tirado dentro del área chica. Allí está la salida de Arnulfo, los puños y el balón que lo rebota en el rostro de Ponce. El balón terminaba siendo entonces para el Sarmiento de Idiazábal, centro desde la izquierda. Otra llegada más para Olimpo que salía con todo al ataque, pero Sarmiento iba a tener lo suyo también. Salinas jugándola hacia la izquierda, el que llegaba por ese sector era Vergese. Remate de Vergese, muy buena contra para Sarmiento de Idiazábal. Terminaba pateando mal el zurdo, le quedaba afuera a Olimpo esa pelota. Se salvaba entonces el equipo local. Llegaba Hinchón probando desde lejos el remate que se iba lejos del arco de Arnulfo. Toranza con el balón, metiéndola cerca del área. Aprovechaba Salinas, ganaba la posición. Remate de Salinas. Giorgi que tapaba sobre la derecha. Seguía apretando Sarmiento de Idiazábal, que se adelantaba en el terreno. Se salvaba Olimpo realmente tras la intervención de Lucas Giorgi, el gran arquero que iba a salvar varias durante el partido para que Sarmiento de Idiazábal no pudiera convertir en su arco. Aquí la llegada desde el centro y Giorgi quedándose con ese balón. Centro desde la izquierda, otra vez ahora para Olimpo. El centro que venía de Piedra Largo, llegaba para Echón, que probara desde media distancia. Otra vez el 5, sí, lo encontraba bien parado Arnulfo, por eso se quedaba con la pelota. El 1 tras enganchar, probaba allí de media distancia entonces, y Arnulfo que atrapaba bien la pelota sin ninguna complicación. Centro largo para que Salinas volviera a aguantar a las puertas del área, abriendo sobre la derecha. El centro que venía al segundo palo, entrada de Vergese por la izquierda. El que la tiene, el que remata, Escoria. Salvaban debajo de los 3 palos. Se salvaba Olimpo increíblemente, y otra más que se va por arriba del travesaño. La pasaba muy mal Olimpo, fíjense, si no, el remate, y es Origlia el que termina tapando debajo de los 3 palos el tiro del jugador Coria. Ahí está, tapaba increíblemente Origlia y salvaba la caída de su arco cuando Giorgi ya quedaba en el piso. Estaba muy cerca Sarmiento de Idiazábal, demasiado cerca del gol del primero de la tarde. La pasaba realmente mal Olimpo, que volvía a perder en la mitad de la cancha. El que recuperaba era el jugador ruso, abriendo sobre la derecha. Fedeli con el centro al segundo palo, y Giorgi que la tiene que tirar al córner. Se termina revolcando dentro del arco, cae entre las cuerdas
cae entre las redes Giorgi, que lo terminan atrapando después de sacar esa pelota justito por arriba del travesaño. Casi se le mete, casi Fedeli mete un gol de otro partido. De esta forma Sarmiento de Idiazábal estaba mereciendo más. Sarmiento de Idiazábal ya merecía el primero de la tarde a pesar de los primeros intentos de Olimpo. Sin embargo, muchísimo más cerca el equipo de Quiprio de convertir el primero que Olimpo, de ponerse en ventaja. La pelota para Neira, el Pichi que aparecía, pero con falta marcaba el árbitro, falta en ataque. Ahí está, enganchaba la pierna del defensor, el capitán de Olimpo, por eso cobra la falta en ataque el árbitro, y de esta manera entonces el balón era para Sarmiento, que iba por más. Salinas siempre aguantando, pivoteando en ese sector, centro de Fedeli al segundo palo, no, centro no, salía otro remate al arco. Y Giorgi, que tenía que atajar todo lo que venía, todo lo que no paraban en la mitad de la cancha, en el sector defensivo, tenía que pararlo Giorgi debajo de los tres palos. Caudana para Neira, el Pichi que se acomoda y remata. Arnulfo sin complicaciones, arriba controlando el balón. Otra más para Sarmiento. Coria, Salinas, aguanta, toca Lucantoni, pierde en el fondo, y decíamos todo lo que se complicaba en el medio o en la defensa, lo tapaba Giorgi en este sector. Se complicaba muchísimo Olimpo. En esta realmente perdía y no encontraba la pelota. Sarmiento de Idiazábal era más. Ahí está Toranza manejando el balón. Caudana que lo tocaba abajo. Buena pelota del 5 para Fedeli, que llega ahora por derecha. Envío, no podía Vergese, sí podía Giorgi, quedándose con esa pelota. Ahora el Pichi Neira metiendo sobre la izquierda para que llegue Piedra por esta banda. El centro que va a venir sobre el segundo palo, la sacaba de cabeza el jugador Viada. Se salvaba Sarmiento de Idiazábal, y Olimpo, que por momentos se encontraba el circuito para atacarlo a Sarmiento de Idiazábal, pero por momentos se perdía demasiado, y era el equipo visitante el que llegaba con riesgo sobre el arco de Giorgi. Largo pelotazo, Foscardo la bajaba de cabeza el Nacho Ponce, que estaba el Nacho, definía, pero Arnulfo le decía que no, la tiraba arriba del travesaño. Se salvaba Sarmiento de Idiazábal. Ahora un partido muy parejo, muy emotivo por momentos. Ahí está la llegada de Ponce, que engancha bien adentro del área, define, y es Arnulfo el que la termina tocando con la mano para sacarla arriba del travesaño cuando apretaba Jaurena. Caía el 2 sobre el guardameta, así quedaban dentro del área los dos hombres de Sarmiento de Idiazábal golpeados. Fedeli, el centro, el envío, cabezazo de Coria, y Giorgi nuevamente tapando otra pelota. La figura para Olimpo ya era Giorgi a esas alturas del partido, a pesar de que iba a tener varias intervenciones importantes más el arquero de Olimpo, el Pichi Neira. La llegada del Piojo Foscardo por derecha, de esta forma Arnulfo se quedaba abajo con el balón. Cóceres, salida desde el fondo, arrancaba el 2 y quería pasar la mitad de la cancha. Allí iba, encaraba, dejaba varios en el camino, lo encontraba Foscardo, tocaba el medio. El árbitro que le mostraba la amarilla a Viada tras la falta sobre el jugador Cóceres. Allí abajo salía a marcar Viada. Acá llegaste, le decía, ponía fuerte abajo, y después la amarilla entonces se la ganaba el hombre de Sarmiento de Idiazábal, el Pichi Osvaldo Neira. El remate al arco, probándolo Arnulfo. Arnulfo quedaba de buena respuesta. Después la llegada del Piojo Foscardo, la terminaban sacando sobre un costado. Ahí está el envío con pierna izquierda, y abajo tapando muy bien el arquero tras la llegada después del Piojo Foscardo. Cerca en esta, tenía que intervenir, sí, Osvaldo Neira, tenía que meterse el Piojo por ahí para que Olimpo produjera peligro. Toranza, toque por abajo, habilitado, aparecía Salinas, iba Salinas, estaba el primero de Sarmiento de Idiazábal, se abría demasiado y Cóceres terminaba tapando para sacarla al costado. Se salvaba realmente milagrosamente Olimpo de la Borde, con una muy buena chance que tenía tras esta perfecta habilitación de Toranza para Salinas, y otra intervención de Giorgi. Se abría demasiado, obligaba a abrirse demasiado a Salinas, y de esta forma entonces el partido llegaba al final de la primera mitad empatados en 0. Algunos tironeos, algunos forcejeos, algunas protestas para el árbitro del partido. Allí estaban, era Quiprio el que se enojaba en alguna situación al término de los primeros 45 minutos. Así estaba, calentito, así se jugaba el partido
en la borde. Los dos querían los 3 puntos, claro está. Sarmiento de Idiazábal había hecho más que Olimpo durante la primera parte y así terminaba entonces el primer tiempo de este encuentro. Más empujones, más forcejeos y todavía no se iban a los vestuarios tras estas situaciones después de un partido bastante emotivo. Durante los primeros 45 minutos, la discusión que terminaba, se iban a los vestuarios al descanso y arrancaba la segunda etapa como el primer tiempo. Y fíjense, en la primera que tiene Sarmiento de Idiazábal, Coria que se quede pidiéndole a Salinas por esa pelota. Buena, le dice después. Gran jugada de Sarmiento de Idiazábal a la salida de la segunda etapa nomás. Así como había arrancado con todo Olimpo, arrancaba con todo Sarmiento en la salida de los segundos 45 minutos. Salinas que se perdía la pelota del partido. Parecía que Sarmiento de Idiazábal salía por más, quería con todo. Coria que saca este remate. Giorgi que la tira al córner y ya estaba definido, ya estaba cantado. Para Olimpo la figura era Lucas Giorgi, más allá de lo que ocurriría después, dando vuelta a la historia Olimpo, dejando la mala imagen de estos primeros minutos atrás y revirtiendo la situación con 3 goles para el final. De todas maneras, Giorgi ya era la figura del partido, el destacado del encuentro. Allí la pelota en el área quedaba en el hombre de Sarmiento de Idiazábal. Parecía mano, era mano definitivamente, aunque el árbitro consideraba que era casual, por eso no cobraba el penal y da la impresión de que sí. Allí la sacaban del área entonces. Una más para Sarmiento, hay más para el equipo visitante. Sí, no, a ver qué es lo que cobra el árbitro. Amarilla, penal entonces para la visita y la gran chance después de todas las que había tenido, sí, el empujoncito de Luca Antoni de atrás en la espalda de Salinas, el 9 que obligó toda la tarde, ahí está, lo vemos, desplaza el brazo, se deja caer Salinas, claro está, y la posibilidad para Sarmiento de Idiazábal, que atajaba, ¿quién sino? Giorgi, que además de mantener el 0 en su arco, de esta manera le estaba dando la gran chance a su ex equipo, porque mantenía en 0 la valla. De esta forma Sarmiento de Idiazábal no sumaba y así el que se veía favorecido a esas alturas de la tarde con todas estas atajadas, más allá también lógicamente de su equipo, era Argentino, que tenía que ganar su partido y no sumaba a Sarmiento de Idiazábal de esta forma. Otra más para el albinegro, otra más para la visita. Vemos nuevamente el penal, la ejecución con las piernas tapa Giorgi, realmente la figura definitivamente. Todo lo que no hacía, como decíamos, el medio y la defensa de Olimpo, lo hacía Giorgi debajo de los 3 palos. Demasiadas ventajas daba el fondo del Chuchumengo, la pelota de Altuna jugándola para Neira, gran jugada, se despertaba Olimpo, Ponce, el centro y la cabeza que andaba por allí del jugador Marti Arena para sacarla al córner. Parecía amanecer, parecía despertar de la siesta Olimpo. Caudana con el centro al segundo palo, búsqueda de varios, el cabezazo y la pelota hacia afuera del área para que después se complique en la salida Sarmiento de Idiazábal a pesar de la falta. Y entonces sí, ahora el despeje. Pelota para el Pichi Neira, la tomaba Neira, de atrás lo marcaba el jugador, era ruso. La falta contra Neira y el tiro libre entonces para Olimpo con la zurda para manejarla el Pichi. El capitán que iba a tirar el centro sobre el área de Arnulfo. Centro al segundo palo y Foscardo que sacaba un remate de otro partido. La clavaba al palo derecho de Arnulfo. Estirada del arquero que nada podía hacer. Y el Piojo entonces ahora ponía el 1-0 para Olimpo. Después de tanto sufrir, el Chuchumengo, como decíamos, se despertaba y a través del Piojo que clavaba ese remate, Arnulfo nada podía hacer y se quedaba, claro, rezongando tras esa ejecución del Piojo que ahora le daba la diferencia, le daba la ventaja a Olimpo, a pesar de que el albinegro había sido merecedor de ese tanto durante todo el partido. Los goles no se merecen, los goles se hacen y en este caso Foscardo lo hizo. El Piojo remató, la clavó al palo derecho y ponía ahora a Olimpo arriba, un tanto contra 0. Viene afiladito el Piojo para las definiciones, marcando
en prácticamente todos los partidos. El Pichi Neira que se despertaba, el Pichi Neira que empezaba a hacer de las suyas. Centro al segundo palo, cabezazo por ese sector, era Altuna el que llegaba, el cabezazo abajo, el arquero que la terminaba tirando al córner, se salvaba. Ahora Sarmiento de Idiazábal, la posibilidad nuevamente para el equipo local que, como decíamos, parecía acordarse de que debía jugar, y Osvaldo Neira, si hay que hacerlo acordar de que juega, empieza a jugar. Tocaba para Piedra, centro al segundo palo, la bajaba Foscardo, cabezazo de Altuna y el Nacho Ponce que marcaba el segundo de la tarde. Impensado parecía hasta unos minutos atrás. Sin embargo, Foscardo y después Ponce iban dándole la ventaja a Olimpo de Laborde, que quería ser más puntero que nunca. Ahí está, cabeza de Foscardo, cabeza de Altura, y Ponce que la termina empujando para que ahora sí Olimpo aumentara la diferencia y de esta forma se pusiera 2-0 arriba en el marcador. Era todo del equipo de CTKC en cuanto a goles, no fallaba, no daba puntada sin hilo en este caso, marcando el segundo de la tarde, el Nacho Hernán Ponce que junto con el Piojo andan derecho para el gol, marcando de a uno o de a dos, en este caso uno para cada uno, y así Olimpo estaba ganando por 2-0 el partido. Falta de Fedeli que se calentaba ya en la última parte del encuentro cuando Altuna la pisaba. Quiprio también que decía alguna cosita al costado de la cancha. Neira para el envío, centro al primer palo, pasaba la pelota en el área, los remates que iban y venían, y Arnulfo se terminaba quedando con esa bocha. CTKC que observaba, Neira que seguía manteniendo la pelota al pie, toque hacia atrás para que Caudana enganche, se quería meter con pelota y todo. El número 11 lo frenaron a las puertas del área y salía Sarmiento de Idiazábal. Entonces, cambio en el equipo visitante, ingresaba Martinato al terreno de juego, también ya estaba el jugador Martini. Los cambios entonces, las modificaciones en el equipo visitante, estaba también Capurro dentro del terreno de juego. Aquí es el que quiere llegar hasta la línea de fondo, terminan chocando con Lucas Giorgi, los dos quedan en el piso. De esta forma entonces el partido ya transcurría con más calma para Olimpo. Sarmiento de Idiazábal había tenido durante todo el partido la gran chance y sin embargo no había podido concretar. Otra muy buena jugada para Olimpo, y el que no puede definir es Neira en este caso. Se le enredó la pelota en los pies, increíble por el Pichi. Sin embargo el balón terminaba a la mano de Arnulfo, centro arriba, y Giorgi que tapaba, sacaba con un puño, la salida le quedaba corta y claro, las manos a la cintura. Seguimos renegando en el fondo, decía Lucas Giorgi. En este caso sacaba de cabeza Luca Antoni la pelota por encima del travesaño. Se salvaba Olimpo del descuento ahora de Sarmiento, que tanto había tenido para ponerse en ventaja. Una más y Olimpo que volvía a respirar profundo tras otra intervención de su arquero. Pelota en la mitad de la cancha, Toranza con el envío, toque para Salinas, muy buena jugada colectiva de Sarmiento de Idiazábal, no podía Coria dentro del área y de esta forma salía Olimpo de Laborde. Ahí está, el que la busca es el jugador número 13, Capurro. Cóceres que llegaba a cortar en el fondo. Otra llegada más para Sarmiento de Idiazábal, que sin embargo quedaba en las manos de Lucas Giorgi. El Pichi Neira moviendo la pelota y teniéndola, centro que venía, Nacho Ponce que metía el cabezazo y Arnulfo que controlaba finalmente ese balón. Pelota, ahí está, aérea, que Arnulfo termina controlando sobre su poste derecho. Faltaba uno más todavía para Olimpo e iba a venir enseguida nomás. Habilitación de Neira en profundidad. El Pichi que no concretaba el pase, no conectaba bien el pase. Pelota ahora hacia afuera para Altuna. Va a llegar el 8, toque hacia atrás. Así la jugaba Olimpo. Movía de un lado a otro. Pelota para el Nacho por izquierda. Toque atrás, fíjense cómo cerraba el partido. Increíblemente el equipo de Olimpo, después de todo lo que había sufrido, la pelota la sacaban hacia un costado. Iba el jugador Marte Arenas saliendo. Hacía muy bien cuando quería escapar. Caudana que dejaba el cuerpo. Por eso la falta
para el equipo de Sarmiento de Idiazábal. Osvaldo Neira con el centro, le quedaba para Caudana que llegaba a toda marcha. Mete el zurdazo Lucas al lado del palo derecho y la pone a dormir en la red. Caudana, que ahora aumentaba la diferencia después de este rebote. Llegaba el zurdo, remataba, Arnulfo no llegaba y Olimpo conseguía, después de tantos minutos pasándola mal, una diferencia impensada a esas alturas. Sin embargo, el Chuchumengo conoce esta historia y de esa manera entonces se ponía el partido al hombro y daba vuelta a la historia. Después de pasarla mal, la terminaba pasando demasiado bien porque ganaba con una diferencia abultada frente a Sarmiento de Idiazábal, que no había sabido capitalizar hasta allí las posibilidades que había tenido. Sin embargo, Olimpo se iba a quedar con un hombre menos tras la expulsión de Piedra cuando quería salir a buscar, cuando quería detener al hombre de Sarmiento de Idiazábal. Ya vamos a ver la jugada más detenidamente. De todas maneras, roja directa para el hombre de Olimpo de Laborde. Ahí está, quiere dejar al jugador en el camino, pone la mano en la cara. Vamos a ver aquí, ahí está, la mano en la cara del hombre de Idiazábal, considerada por el árbitro como una actitud ofensiva del hombre de Olimpo. Ahí está, el manotazo en la cara contra Fenoglio, que quedaba en el piso. De esta forma Olimpo se quedaba con 10 jugadores. Rey a la cancha en lugar del Nacho Ponce a cuidar la diferencia de 3 goles. Iba Sarmiento de Idiazábal con algo más sobre los últimos minutos y así se iba a terminar el partido. 3-0, Olimpo estaba derrotando a Sarmiento de Idiazábal a pesar de que el albinegro había tenido tantas, pero tantas chances, inclusive un penal. Y para cerrar, esta de Salina que termina pegando en el travesaño. Se salvaba nuevamente, milagrosamente, Olimpo. Había quedado en camino el arquero Giorgi. Definición del 9 que tuvo varias, pero que no pudo meter ninguna, inclusive el penal. Olimpo iba a cerrar con una posibilidad más del Neira para Altuna y el que salvaba era Arnulfo. Así, Olimpo entonces se iba imponiendo por 3-0, ganándole a Sarmiento de Idiazábal, que tiene una final el próximo domingo en su cancha frente a Argentino de Montemaíz. Olimpo ya sabe que va a tener ventaja deportiva, ocupará el primer o segundo puesto de la zona B, según como se defina la semana que viene. A buscar un triunfo porque necesitaba los 3 puntos y sí, fue un poco más que nosotros, pero fue un partido muy parejo hasta que encontramos los goles y pudimos con el triunfo. Después del penal, ahí se viene la reacción del local. Sí, yo creo que sí, porque entramos dormidos en un tiempo. Después del penal creo que fue una reacción justa para poder despertar y por suerte lo pudimos hacer. Hoy, ¿qué es lo que te gustó de Olimpo? No, lo que no me gustó es que por el momento estábamos dormidos, porque Idiazábal nos complicó, pero somos un equipo muy grande y sabemos cómo remontar y enfrentar los partidos.